Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Vamos a continuar en la clase de hoy. Más bien vamos a retomar en la clase de hoy el tema de la entropía, que lo habíamos dejado por ahí, ¿verdad? Empezado la clase del lunes pasado, hoy hace 8. Entonces, vamos a verlo hoy aplicado a algunos casos que ya conocemos, como por ejemplo el caso del gas ideal. Entonces, voy a volver a escribir la definición de entropía, ¿verdad? Que parte del hecho de que el potencial S de la S mayúscula es la entropía, es igual a dQ entre T. Y ese dQ tiene un subíndice que es para una trayectoria reversible. Entonces, esa es la definición que habíamos visto la semana pasada, ¿verdad? Para el caso de la entropía. Les decía la semana pasada que a nosotros aquí en este curso nos interesa calcular los cambios finitesimales, o sea, nos interesa el delta S, ¿verdad? No la función como tal, ¿verdad? Entonces, para calcular los cambios finitesimales, el delta S, necesitamos poder integrar esta expresión, que en general, habíamos dicho que se puede escribir así, delta S, final, igual a la integral, entonces, esa es la forma general, ¿verdad? Y de ahí se supone que tenemos que poder calcular el cambio de entropía para los procesos reversibles, ¿verdad? Recuerden que en procesos irreversibles es más difícil, ¿verdad? Calcular el cambio de entropía, porque un proceso irreversible es un proceso real, ¿verdad? Es un proceso que ocurre de forma espontánea, ¿verdad? Sin necesidad de activación, es decir, no necesita de energía, de algún tipo de energía como para que se inicie el proceso, ¿verdad? No así los procesos reversibles, que son ideales, dijimos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a aplicar esta ecuación, la vamos a aplicar al caso de un gas ideal. ¿Cómo se vería la ecuación del delta S para un gas ideal? Entonces, para eso partimos de la primera ley de la termodinámica, que es digamos, la primera ley, ¿verdad? Que dice que el cambio, el D de la energía interna es igual a dQ más dW. Ok, eso es primera ley. Entonces vamos a salir de ahí para calcular el cambio de entropía en un gas ideal. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, recordemos que para gases ideales el cambio de energía interna, este diferencial es CV por dt. Okay. Siempre que sea un gas ideal es CV por dt. Y aquí va a ser dq. Y el TW, que era, es menos P de V. ¿Ok? Entonces partimos de la primera ley, aplicándolo a un gas ideal para calcular el cambio de entropía. Bueno, vamos a continuar. Si hay alguna pregunta, listo. Ok, entonces ahora a continuación lo que yo quiero hacer es poder integrar esta expresión. Entonces, para integrarla, lo que voy a hacer es que divido en ambos lados de la expresión por D. Entonces, por ahí habíamos dicho rápidamente que el dq solito es un diferencial inexacto, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir que sea un diferencial inexacto? Que no hay una función del calor o del trabajo asociada a esos diferenciales. O sea, no hay un Q que sea función de T, por ejemplo, porque el calor no lo podemos ver como una cantidad D. Es
decir, como algo que tengamos contenido en un recipiente o algo así, ¿verdad? Como el caso de la energía potencial que está almacenada, ¿verdad? Para una configuración dada, por ejemplo, un bloque que está a una altura H. Ok, aquí el calor no, el calor es una energía que se transfirió o energía en proceso de tránsito. Entonces, es un diferencial inexacto, que para efectos del curso no interesa mucho ahora, simplemente que lo estaba comentando para llegar al hecho de que cuando divido entre t en ambos lados de esta igualdad, pues entonces todos los diferenciales son exactos. ¿Okay? Profe, ¿a qué se refiere con Q, R, E, U, dice? R, el calor en una trayectoria reversible. Ah, ok. Bueno, entonces lo que hago ahora es que, vean que ahora ya lo dividí por t y pues ahora lo que hago es que entonces ya tengo, digamos que las variables separadas. Es decir, a la hora de integrar, esto me va a quedar así, me va a quedar CV, bueno, voy a volver a escribir lo mismo. Esto de aquí es el de S, ¿verdad? Que es lo que quería lograr, ¿verdad? Y de este lado vean que el P en el gas ideal, P por V es igual a NRT, ¿verdad? O sea que P es, por ejemplo, RT entre V, suponiendo que N vale 1, ¿verdad? Entonces, de este lado yo podría escribir esto de esta manera. RT entre V, que aquí abajo me queda la T, porque pues estas T se cancelan y puedo despejar el DS. Entonces el DS me va a quedar CV de T sobre T. ¿Verdad? Paso hasta el otro lado y aquí me queda más R de V sobre V. Entonces vean que todas las variables están separadas, ¿verdad? Es decir, tengo de T sobre T, de V sobre V. ¿De acuerdo? Y entonces, pues lo que hago ahora es que integro. Entonces, para la hora de integrar, esto es un diferencial exacto. Entonces, cuando yo integro un diferencial exacto, por ejemplo el de S, desde el estado inicial al estado final, me queda un delta S. Pero, por ejemplo, si integro un diferencial que no es exacto, eso se puede hacer matemáticamente. Por ejemplo, el dq me queda únicamente q. Es decir, no me queda un cambio. Bueno, entonces, de este lado, cuando yo integro, me va a quedar, voy a hacerlo aquí arriba, me va a quedar delta S es igual a CV, y logaritmo natural de t, vamos de t final, hecho t inicial. Y de este lado, el segundo término me queda R, logaritmo natural, de V final entre V inicial. Y aquí recuerden que cogí n igual a 1, ¿verdad? Por simplicidad. Pero podría ser que le hablen de que es una muestra de 3 moles, ¿verdad? Entonces habría que considerar el n ahí en esa ecuación, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí llegué a una expresión para calcular el cambio de entropía en un gas ideal. ¿Ok? Entonces, vean que se compone de dos términos, ¿verdad? Alguno de esos términos podría ser C, dependiendo de las condiciones que le dé el problema, ¿verdad? Los datos que le dé. O bien podría el delta S, está la posibilidad de que sea 0, ¿verdad? Pero digamos, la expresión general, así como está, es esta, para un gas ideal. Muy importante, vean que el CV yo lo consideré constante, ¿verdad? Eso es algo que tenemos que tener cuidado aquí, ¿verdad? Porque recuerden que en el capítulo, vamos a ver en cuál capítulo fue que lo dijimos, en el capítulo de entropía, en el 8, perdón, estoy hablando, no me hagan caso, estoy pensando en otra cosa. No, recuerden que en este curso, en esta parte de gas ideal, el CV siempre es constante, ¿verdad? Es decir, para un gas ideal, la CV es un valor, tiene un valor, ¿verdad? Ya dado.
Y aquello de los gases, ¿verdad? La atomicidad, si es monoatómico, diatómico, ¿verdad? Entonces el CV, qué sé yo, si es monoatómico es 3 medios de R, y si es diatómico era 5 medios de R, ¿verdad? Pero entonces el CV es una constante. Y el CP también, ¿verdad? Pero el delta S está escrito en términos del CV. Eso no quiere decir que no se pueda meter el CP también. También se puede escribir, hay muchas formas de escribir. Digamos que esta es la ecuación más, por ahora, la que nos interesa usar, ¿verdad? Bueno, vamos a ver otros, bueno, este es el primer caso, el cambio de entropía asociado con un gas ideal. Vamos a ver otros casos por aquí, de otros cambios de entropía en otros procesos. Entonces, recuerden que habíamos visto en primera ley algunos procesos como el isotérmico, ¿verdad? El proceso, ¿cómo se llama? El proceso adiabático, el proceso isocórico, ¿verdad? Isotérmico era temperatura constante, isocórico volumen constante y así, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso de un proceso que se lleva a cabo a volumen constante, pues la forma de calcular la entropía es así. Partimos otra vez de la definición, ¿verdad? Delta S es la integral, ¿verdad? Del estado inicial al estado final. Entonces, en el caso de un proceso a volumen constante, recuerden que el calor, yo lo calculé así, ¿verdad? Cuando es a volumen constante, este es un N, CV, delta T, ¿verdad? Entonces yo puedo cambiar ese calor por la versión diferencial, porque necesito que el proceso sea reversible. Entonces recuerden que los procesos reversibles se llevan a través de cambios diferenciales. Entonces yo necesito escribir una expresión diferencial, y es muy sencilla, porque la puedo tomar de aquí mismo. Miren que esto arriba, el dq entre t, yo lo cambio ahora por un n, cv, dt, y abajo me queda t, y ahora el estado inicial y el estado final son la temperatura inicial y la temperatura final. En un proceso que se lleve a volumen constante. Entonces, hago esa integral, es otra vez un logaritmo, y entonces me queda que el delta S va a ser igual a n CV, logaritmo natural, de la temperatura final entre la inicial. Y ahí tengo una forma de calcular el cambio de entropía asociado a un proceso que se lleva a cabo a volumen constante. ¿Okay? Y similarmente se haría para un proceso que se lleve a cabo a presión constante, ¿verdad? En el caso de un proceso a presión constante, todo es igual, solamente que ahora cambio el CV por el CP, logaritmo natural de la temperatura final hecho la inicial. Entonces ahí tengo otras dos ecuaciones, ¿verdad? Entonces vean que hay que ir viendo los casos, ¿verdad? El caso general para el gas ideal, volumen constante, presión constante. ¿Ok? Vamos a ver el caso de qué pasa en un proceso isotérmico. Entonces vean que en un proceso isotérmico, ya habíamos dicho, un proceso isotérmico, la temperatura es constante, ¿verdad? El cambio de entropía dijimos que era cero, porque la entropía era una función únicamente de la temperatura, y al ser la temperatura constante, esas energías van a ser iguales. Por lo tanto, la diferencia de E va a cero. Ok, entonces de ahí dedujimos en el capítulo de primera ley que el Q es igual al negativo del W. Ok, y el W yo lo conozco, porque el W es, por aparte, ¿verdad? W es el negativo N, R, T, logaritmo natural de volumen final entre volumen inicial. Recuerden que este menos y este menos son el mismo. Bueno, entonces, ¿cómo calcularíamos el cambio de entropía? Bueno, al ser el valor igual al negativo del W, yo puedo también utilizar esta definición.
y al ser la temperatura constante, vean que no es parte del proceso a la hora de realizar la integral. Profe, en ese integral, ¿cuáles son los límites I y R? ¿En cuál integral? ¿En la de arriba? Aquí, No, la otra. I y R. Ah, ok. Entonces vean que en el proceso isotérmico la temperatura no es parte del integral. Es decir, la podemos sacar fuera de la integral, ¿verdad? Entonces, pues aquí entonces el cambio de entropía el W y magnitud son iguales, ¿verdad? Entonces el cambio de entropía en un proceso isotérmico, si quieren le ponen el subíndice isotérmico para que recuerden, es entonces básicamente la magnitud del trabajo entre la temperatura. Eso sería NRT, logaritmo natural, el volumen final entre el volumen inicial, entre T. Y entonces vean que ahí se cancelan las temperaturas. Y entonces me quedaría cancelo la C y me queda NR, logaritmo natural de volumen final entre volumen inicial. ¿Okay? Ok, entonces, bueno, entonces ya tenemos ese caso también. También le habla ahí del caso de una expansión libre. El caso de la expansión libre es lo mismo, ¿verdad? Recuerden la expansión libre. ¿Cuál era la expansión libre? Era que teníamos un gas en un recinto, ¿verdad? Y estaba separado a través de un tabique de una región que estaba evacuada, es decir, que estaba al vacío. Entonces, cuando se retira el tabique, el gas pasa a ocupar el volumen total del contenedor, ¿verdad? Y entonces está aislado térmicamente, de manera que es un proceso adiabático, o sea, Q es cero. Y también pasa que no hay un agente externo, es decir, no hay una fuerza o algún agente, como por ejemplo un pistón, que haga que el gas se mueva, se expanda, ¿verdad? Es decir, él lo hace solo, pasa a ocupar esa región que está al vacío. Entonces, en el caso de la expansión libre, el cambio de la entropía también es tiene la misma forma que en un proceso isotérmico. Es decir, el delta S del gas durante la expansión, ¿verdad? También es NR, logaritmo natural de volumen final entre volumen inicial. Esa expresión ahí se la da en el libro, no le da mucha justificación, ¿verdad? Sino que se la dan, digamos así, ¿verdad? Cambio de entropía del gas en una expansión libre también coincide con el caso del proceso isotérmico. Bueno, ¿qué pasa en los cambios de fase? En los cambios de fase también se puede calcular un cambio de entropía o en la mezcla, ¿verdad? También pasaría, por ejemplo, si agrego las mezclas que teníamos en el capítulo anterior, ¿verdad? Un calorímetro y le pongo agua, le agrego hielo, ¿okay? Le agrego un cilindro de cobre, ¿okay? Entonces, en el caso de cuando hay transferencia de calor debido a una diferencia de temperatura, pues el cambio de entropía va a ser la integral de temperatura inicial a temperatura final del MC, ¿verdad? Masa por el ya que lo que estoy poniendo en el numerador es la versión diferencial de esa transferencia de calor en ese proceso reversible. ¿Okay? Entonces esto cuando yo lo integro es MC, el logaritmo natural de temperatura final a temperatura inicial. No la confundan esta con las de los procesos a presión y a volumen constante, ¿no? Vean que aquí es un N seguro.
NCP. Aquí es un MC, logaritmo natural, de TF entre T. Que es el caso de cuando hay transferencia de calor debido a una diferencia de temperatura. ¿Qué pasa en el caso del calor latente? Si hay un cambio de fase. Si hay un cambio de fase no es necesaria la integral. Porque recuerden que en los cambios de fase, ¿qué pasa con la temperatura? En un cambio de fase, la temperatura siempre es constante. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque me he dado cuenta que en las preguntas conceptuales hay ahí algunos pequeños errorcillos en la interpretación. Y recuerden que cuando se da un cambio de fase, por lo general se hace a presión atmosférica, una atmósfera, y a temperatura constante. O sea, la temperatura durante el cambio de fase se mantiene igual, ¿verdad? Entonces aquí, para calcular el cambio de entropía en el cambio de fase, pues es el ML entre la T. En donde esa T, por lo general es, si es agua, es 273.15, que son 0 grados. O puede ser también 373.15 si son 100 grados. Si es agua. Si no fuera agua, es decir, si es cualquier otra sustancia, pues necesitaríamos consultar la tabla del libro, ¿verdad? Van a ver cuál es el punto de fusión y cuál es el punto de vaporización, ¿verdad? Ahora, yo aquí algunas veces me gusta poner más y menos, pero ese más y menos se debe al L. Entonces, no sé si es mejor que se lo pongan a la par del L, porque recuerden que esa L hay que ponerle un signo, ¿verdad? Si se trata de, es decir, dependiendo de la dirección como se dé el cambio de fase, ¿verdad? Si es sólido, pasa a líquido, se funde, luego pasa a vapor, ¿verdad? Hay vaporización, o si no es al revés, ¿verdad? Es un gas que se condensa, se convierte en líquido y luego se solidifica. Entonces hay que tener cuidado en la dirección, en el sentido en que se está dando el cambio de fase, ¿verdad? Para ponerle un signo a la L. Bueno, entonces, este es el caso, entonces, dijimos, de cambio de entropía para volumen y presión constante, ¿verdad? Y proceso isotérmico, expansión libre, y ahora viene el caso de las mezclas, ¿verdad? Donde tenemos que hubo una transferencia de calor debido a una diferencia de temperatura, o hay una transferencia de calor debido a un cambio de fase, donde la temperatura se mantiene constante. Bueno, ok, bueno, no hemos dicho el cambio de entropía en un proceso adiabático. ¿Cuál es el cambio de entropía en un proceso adiabático? ¿Cómo se podrá calcular? ¿Qué creen ustedes? Vean que la definición del DS implica que hay un DQ reversible, ¿verdad? Es decir, hay una transferencia de calor. Entonces vean que en el caso del proceso adiabático no hay transferencia de calor, ¿verdad? Es decir, si es un gas, por ejemplo, no se calienta ni se enfría, ¿verdad? Está aislado, de tal manera de que no, en ese momento no hay transferencia de calor ni desde el sistema hacia afuera, ¿verdad? Hacia los alrededores, ni en sentido contrario. Entonces, los cambios de entropía en procesos adiabáticos siempre van a ser cero. Bueno, estos son los más importantes. Por supuesto, hay muchas formas de calcular el cambio de delta S en otros procesos, ¿verdad? De otra naturaleza. Por ejemplo, qué sé yo, se pueden calcular cambios de entropía, digamos, en procesos mecánicos. Por ejemplo, cuando un alambre se deforma. Cuando ustedes habían visto por allá en Física 1,
módulo de Young, ¿verdad? Que hay una fuerza que se le aplica a un alambre y lo estira, ¿verdad? También se puede calcular un cambio de entropía ahí, ¿verdad? O, por ejemplo, en sistemas eléctricos o en sistemas químicos, ¿verdad? Es decir, hay un montón de posibilidades donde uno puede calcular un cambio de entropía. Lo que pasa es que son más específicos, ¿verdad? Y el libro no abarca, si no lo ve todo, ¿verdad? Eso queda quizás para un curso de termodinámica. Aquí vemos el caso que nos interesa más, que es el gas ideal, ¿verdad? Hay otros por ahí, por ejemplo, el caso del cambio de entropía en una colisión perfectamente inelástica. Por ejemplo, cuando usted suelta una bola, ¿verdad? En caída libre, hay una colisión cuando llega al piso, ¿verdad? Toda esa energía se convierte, es calor, ¿verdad? Esa energía que se convierte en energía potencial, ¿verdad? Que se convierte, que permite que haya una transferencia de energía por calor, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si soltamos una bolita, ¿verdad? Una velocidad inicial 0. Cuando llega aquí abajo hay una colisión perfectamente inelástica. Y el delta S se puede calcular de esta manera. Es la energía potencial, es el calor, ¿verdad? Pero al final esa energía potencial, ¿no? Es mg h, la altura donde se suelta la bolilla, entre el T. Pues esa es una forma de calcular aproximadamente un cambio finitesimal, ¿verdad? Para una colisión elástica. Recuerden que en el caso de las elásticas es distinto, ¿verdad? Porque las colisiones elásticas tienen la particularidad de que se conserva la energía cinética, ¿verdad? Entonces, la magnitud de la velocidad como vector que es, se invierte el sentido, ¿verdad? Pero la magnitud se mantiene igual. Entonces, ahí es otro asunto, ¿verdad? Aquí nos interesa el caso donde hay pérdida de energía, porque hay transferencia, ¿verdad? Y recuerden que para calcular el cambio de entropía tiene que haber transferencia de energía. Bueno, el otro caso es el cambio de entropía en un ciclo de Carnot. Es 0, ¿verdad? Recuerden que el cambio de entropía en cualquier ciclo es 0. Porque habíamos visto por ahí, no sé si se los comenté, creo que sí, hay un teorema que se llama el teorema de Clausius. Y lo que le dice es que la integral, ¿verdad? Por ahí se los había dicho, ¿verdad? Del DQ reversible entre t es igual a 0, ¿verdad? Y es lo que de ahí el resultado es que el delta S en un ciclo siempre va a ser 0, ¿verdad? Igual que el cambio de energía interna en un ciclo siempre dijimos que iba a ser 0, o sea que tiene que sumar 0. Cada uno de esos delta E o cada uno de esos delta S. Pues en el caso de un ciclo de Carnot, pues resulta que el cambio de entropía del universo, un ciclo de Carnot, el cambio de entropía del universo es igual a 0. Entonces esa U se refiere a universo, entendiendo el universo como el sistema más los alrededores. Eso es lo que se llama el universo. Entonces siempre en cualquier proceso yo puedo calcular el delta S del universo, que sería el delta S total, que sería el delta S del sistema, en este caso puede ser un gas, más el delta S de los alrededores. ¿Okay? O también le llaman el delta S del entorno. Se recuerda que el entorno es todo lo que rodea al sistema. Así, hay una frontera y lo que está fuera del sistema, o
inunda, como dicen algunos, es el entorno. Entonces, el universo es tomar esas dos cosas, el entorno más el sistema. Entonces, en el caso del ciclo de Carnot, el cambio de entropía debido al universo es cero. Bueno, y otro caso que mencionan ahí, se trata de el fenómeno de la conducción del calor, que es un tema que tenemos que ver más adelante. Pero lo vamos a comentar de una vez. En el siguiente capítulo vamos a ver los mecanismos de transferencia del calor, y uno de ellos es la conducción. Entonces, vamos a comentarlo rápidamente para escribir la ecuación del cambio de entropía. En conducción, cuando hablamos de conducción, decimos que tiene que haber contacto directo entre las superficies, ¿verdad? Para que el calor se transfiera. El ejemplo más común es cuando usted calienta agua, por ejemplo, en una olla, la pone en el disco de la cocina, ¿verdad? Ese calor se transfiere al agua por conducción. Hay contacto entre las superficies, ¿verdad? Y ese es el mecanismo como tal. Entonces, conducción siempre se trabaja con dos focos térmicos o dos reservorios, que no hay que confundirlos con los de la máquina, ¿verdad? Cuidado, aquí no estamos hablando de la máquina. Yo lo que voy a poner aquí entre este depósito y el otro es, por ejemplo, una barra. Okay. Y esa barra está a una temperatura T2 y aquí está a una temperatura T1. Entonces aquí viene el asunto de los procesos reversibles y los procesos que no lo son. Si T2 es 100 grados Celsius, por ejemplo, es decir, que de ese lado lo que yo tengo es, ¿cómo se dice? ¿Qué tendría ahí? Vapor de agua y agua, ¿verdad? Y de este lado es 0 grados Celsius, que lo que tendría aquí es hielo más agua, pues aquí vemos un proceso irreversible enseguida. Y es que el calor fluye del depósito que está a temperatura T2 al depósito que está a temperatura T1. Y eso lo hace de forma espontánea, ¿verdad? Es decir, no necesitamos hacer nada. Simplemente colocar la barra, que va a ser una barra metálica, ¿verdad? Que permita la conducción del calor. O sea, simplemente cogemos la barra, la colocamos entre los dos depósitos, los extremos de la barra quedan en contacto porque el calor se va a transferir por conducción y el proceso ocurre de forma espontánea y es irreversible. ¿Okay? Ahora, si yo quiero que el calor fluya en sentido contrario, es decir, del depósito a temperatura T1 al depósito a temperatura T2, entonces necesito una máquina. Es decir, necesito poner algún mecanismo externo que efectúe un trabajo para entonces invertir el sentido en el que se transfiere esa energía. Entonces ya eso no sería un proceso irreversible, ¿verdad? Entonces vean que la conducción como tal, como está definida aquí, ¿verdad? De un depósito a mayor temperatura hacia otro a menor temperatura, es un proceso irreversible. Entonces, ¿cómo calculamos el cambio de entropía? El cambio de entropía lo vamos a calcular el del universo. Delta S del universo va a ser igual a Q entre TC, o sea, el calor que se transfiere, T1, como yo le llamo T1 aquí, que es el depósito a menor temperatura, ellos le llaman con C, ¿verdad? Menos Q, que es el depósito a mayor temperatura. ¿Por qué está definido así? Bueno, es un asunto de que vean que esto tiene que ser mayor que 0, ¿verdad? Y entonces, recuerden que es un proceso irreversible. O sea, y en los procesos irreversibles que habíamos dicho, la entropía, el cambio de entropía aumenta, ¿verdad? Siempre es mayor que 0. Entonces, al ser T2 mayor que T1, por un asunto de las fracciones, necesitamos escribir estos términos de tal manera que el delta S siempre sea positivo, ¿verdad? Es decir, siempre aumenta. Ok, y como esta temperatura es mayor que esta, pues entonces esto va a dar mayor que 0.
Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Todo está claro? Bueno, ahí el libro le comenta los procesos. Me dice, por ejemplo, que un proceso irreversible, la entropía del universo siempre aumenta. Es lo que estoy diciendo aquí, ¿verdad? En este caso. Eso es un enunciado general, ¿verdad? Y se puede considerar un enunciado de la segunda ley de la termodinámica, ¿verdad? Entonces, un enunciado más, digamos que más formal de la segunda ley, es decir, que el delta S es mayor o igual que cero, ¿verdad? Entonces, es decir, la desigualdad de esta forma menor que no se va a verificar, ¿no? Es decir, siempre la tendencia es a que los sistemas se desordenen y por lo tanto su cambio de entropía va a aumentar. Y también le dice que en cualquier proceso la entropía del universo nunca disminuye, ¿verdad? Ya ahí le está diciendo cualquier proceso. Mayor igual. Perdón. Mayor igual puso ahí, ¿verdad? Mayor igual, sí, mayor igual. Sí, este es el enunciado general, ¿verdad? Para segunda ley de la termodinámica. Es decir, siempre va a haber un aumento en la entropía del universo. Ahora, yo aquí estoy, ¿cómo se dice? Tomando en cuenta los procesos reversibles y los irreversibles, ¿verdad? Los dos están metidos ahí en ese enunciado. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Este es el material, digamos, de cambio de entropía que faltaba comentarles, ¿verdad? Que está en la sección 19.5 del libro. Y entonces vamos a hacer un problema para calcular cambio de entropía. Vamos a ver este ejemplo. Ponemos esta figura. Un ciclo. Y hace estos procesos. Entonces, este punto es A. Este es B. Este es el diagrama PV. Y aquí le da las coordenadas. Aquí es B0, 4B0. Aquí es P0 y aquí es 2P0. Entonces, ese es el diagrama PV. Entonces, le dice que la sustancia de trabajo es un mol, M igual a un mol de un gas monoatómico. Entonces, la parte A del problema, lo que le dice es que calcule el trabajo, haya el trabajo que se efectúa, cuánto trabajo se efectúa sobre el gas al expandirlo de A a C, a lo largo de la trayectoria ABC. O sea, por aquí. ¿Verdad? Haciendo un proceso a presión constante primero, ¿verdad? Y luego un proceso a volumen constante. O sea, ¿cuál es el trabajo, digamos, a lo largo de A, B, C? Pongámoslo así, ¿verdad? Para recordar que es por la trayectoria ABC. Entonces, ¿cómo calcularíamos ese? ¿Cuál es el trabajo? ¿Verdad?
Vean que aquí otra vez hay que volver a calcular trabajo, energía, cambio de energía interna, ¿verdad? Sí, volvemos a repetir lo que ya habíamos aprendido con la primera ley. Entonces, ¿cómo calcularíamos el trabajo ahí? Sería, bueno, el trabajo de ABC, pero de BAC no hay trabajo. Entonces, solo de AB. Correcto. Entonces sería, sí, el PAB es un proceso a presión constante, ¿verdad? Entonces sería menos P por delta V. Y entonces la presión que uso es P0 y el volumen sería, el volumen aquí, ¿verdad? Que son 4V0 menos V0. Y eso me queda menos 3P0 V0. Y ese sería el trabajo. Y el trabajo de BAC, como bien lo dijeron, es cero. Porque se trata de un proceso isocórico, no hay área bajo la curva, entonces es cero. Por lo tanto, el trabajo que me está pidiendo el ABC, pues es únicamente, digamos, de A a C, es solamente esto. ¿Okay? Bueno, vamos a la parte B. La parte B del problema se dice que calcule que cuál es el cambio de la energía interna y cuál es el cambio de la entropía al pasar de B a C. O sea, el trayecto de B a C. O sea, el proceso isocórico, ¿verdad? ¿Cuál es el cambio de la energía interna y la entropía al pasar por el ciclo? Al pasar de B a C. Sí, pues tomaríamos esa parte. O sea, solamente aquí, ¿verdad? Entonces, el cambio de la energía interna, ya me dijeron que el W es 0, sería Q más W, sería Q más 0, ¿verdad? O sea, que sería Q. Y el Q, ¿cómo lo calcularíamos? Bueno, que es un proceso a volumen constante, ¿verdad? Pues sería L, CV delta T. Y NS1 es un gas monoatómico, por lo tanto el CV sería ¿cuánto? 3 medios de R. Y el delta T sería la temperatura en C menos la temperatura en B. ¿Verdad? Y por gas ideal las puedo calcular, ¿verdad? Porque temperatura en C es PC, BC entre R, ¿qué me pasa aquí? NR. ¿Y qué sería entonces ahí? La presión en C es 2P0 y el volumen en C es 4V0 entre 1, o sea, entre R nada más, ¿verdad? Y similarmente la temperatura en B también la puedo calcular de esa manera, ¿verdad? Aquí sería 4P0, P0 entre R. Lo que hago es que lo sustituyo aquí. Entonces me queda que el cambio de energía interna es entonces el medio de R multiplicado por P0, ¿verdad? Sería 2 por 4, 8, P0, V0 entre R, menos 4, P0, V0. Vean que ahí se cancelan los R's. Y entonces me queda, es hacer esa operación, ¿verdad? 8 menos 4, 4 por 3, 12, entre 2, 6. Si lo hice bien, eso me da 6 P0, V0. Vean que la respuesta se tiene que dar en términos de las coordenadas del punto A, ¿verdad? Es P0, V0, P0. ¿Okay? Eso también sería 6RT0, ¿verdad? Bueno, ya eso sale. Bueno, no es que sale sobrando, sino que. Sí. Es mejor dejarlo así, ¿verdad? P0 es. Esa era el cambio en la energía interna de BAC, ¿verdad, profe? La energía interna, el cambio de energía interna de BAC. Solamente de BAC. Y ahora vamos al cambio de entropía de BAC. ¿Cómo podríamos calcular el cambio de entropía? Proceso a volumen constante, ya por ahí escribimos la formulilla, ¿verdad? No hay que volver a hacer integrales, ya uno se la sabe, simplemente la pone.
es un NSV, logaritmo natural de temperatura final. El N es 1, el CV es 3 medios de R por el logaritmo de TC entre T final, sí, que en este caso la T final sería ¿quién? Sería TC, ¿verdad? Entre la T inicial que sería TB. Entonces, escoger estas temperaturas y esta y hacer ese cociente ahí adentro. Entonces lo que le queda es entonces delta S es igual a 3 medios de R y ahí me queda el logaritmo natural. Vamos a ver, 8 B0 entre R entre 4 B0 entre R. Se cancela todo eso y me queda entonces 8 entre 4. O sea que el cambio de entropía es 3 medios de R por el logaritmo natural. Y ahí está la respuesta. Entonces, también se podría hacer toda la operación, pero como estamos con preguntas de, ¿cómo se dice?, la plataforma, posiblemente una respuesta sea esa, ¿verdad? O es posible que cojan 1.5, ¿verdad? Lo multipliquen por 8.314 y eso por el logaritmo natural de 2. Y le den una respuesta numérica, ¿verdad? Con decimales. No se les olviden las unidades. De paso las recordamos, son joules siempre que. Bueno, entonces la parte C del problema, que se la voy a dejar para que ustedes la hagan, ya que vieron, digamos, la forma como se resuelve, la parte C del problema le dice que cuál es el cambio de energía interna de todo el ciclo y que cuál es el cambio de entropía de todo el ciclo al pasar por el ciclo completo. Entonces, aquí no se vale decir que es 0, ¿verdad? Sino que hay que verificarlo. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes vuelvan a, es decir, vuelvan a calcular, no que vuelvan, sino que calculen, perdón, lo que falta. ¿Verdad? Calcular el cambio de energía interna aquí, el cambio de energía interna de CAA, ¿verdad? Hay que averiguarlo. No sabemos si esto es un proceso, no sabemos si es adiabático o si es isotérmico, ¿verdad? Pero la idea es que aquí hay que calcular, para poder hacerlo hay que calcular el delta E, los que faltan, o volverlo a hacer delta E de A a B, delta E de B a C, delta E de C a A. Y eso sumarlo y verificar que es 0. Y el delta S de A a B, el delta S de B a C, que ya por ahí lo calculamos. Sí, eso ya está calculado. Y el delta S de C a A. Y sumar, y eso le tiene que hacer. Profe, me perdí un momento cuando estaba haciendo el cambio en la entropía. Porque, ¿cómo es que pasa de CV, el logaritmo natural del cambio de, digamos, T final entre T inicial a 3 medios de R logaritmo natural? ¿O era por la fórmula? Ah, porque el CV es 3 medios de R. Ah, ok, sí, cierto, cierto. Que es monoatómico. Si aquí le hubieran dicho que era diatómico, entonces aquí serían 5 medios de R. Ok. Ok, bueno, entonces practique con este problema, ¿verdad? De hecho es un problema del Resnick, lo que no sé es el número, pero es un problema del Resnick. El Resnick tiene problemas muy bonitos de entropía, ¿verdad? Pero es de una edición, no sé si creo que es la 4ª edición de este libro, que no sé si andará por ahí. Bueno, ahora todos los libros están en PDF, ¿verdad? Casi que todos. Debe estar por ahí en internet, ¿verdad? Bueno, entonces practiquen con este, ¿verdad? Es decir, calculen estos deltas y verifiquen que sí, que efectivamente es así. Bueno, vamos a hacer otro.
Bueno, vamos a hacer otro ciclo. Es un poquito más rápido. Este tiene números. Un examen. Y le dan así. Diagrama PV. Y otro ciclo similar al que hicimos ahora, algo así. Es muy común, ¿verdad? Es el punto 2, punto 1 y el 3. Me dice que la temperatura en 2 es 600 Kelvin. Aquí la temperatura en 1 es 300. Y la temperatura aquí en 3 es 492 K. Y el valor aquí es una atmósfera. Entonces le da la temperatura en los 3 puntos, ¿verdad? Y el valor de la presión en el punto 1, eso sería que está presión atmosférica. Y le dice que se trata de una máquina. Vamos a leerlo. Dice: una máquina térmica usa como sustancia de trabajo 0.35 moles. O sea que la M es 0.35 moles de un gas diatómico. Un gas diatómico ideal que efectúa el ciclo que se muestra en el diagrama PV. El proceso de 1 a 2 es un proceso a volumen constante, se lo está diciendo ya. El proceso de 2 a 3 le dice que es un proceso adiabático. Y el proceso de 3 a 1 pues es un proceso a presión constante, ¿verdad? Entonces, lo que nos interesa es este, ¿verdad? El adiabático, porque es el que nos genera dudas, ¿verdad? Es decir, cuando yo veo esa curva, enseguida tengo que pensar en 3 posibilidades. Que sea un proceso isotérmico, entonces la temperatura T2 y la T3 deberían ser iguales, ¿verdad? Que sea un proceso adiabático, que es el caso de este problema, en donde vea que las temperaturas no son iguales. O bien que le den la forma de la función, que puede ser también una curva. Entonces ahí le pueden dar un exponencial o le pueden dar alguna función, ¿verdad? O sea, tendrían que dársela, en cuyo caso no sería ni isotérmico ni adiabático, ¿verdad? Bueno, entonces, esos son los datos que le dan, ¿verdad? Entonces, esto es isocórico, esto es adiabático, algo ya puesto, y esto es isobárico. Entonces, ¿qué le pide el problema? El problema le pide, es decir, todo. Es decir, que calcule, la parte A le dice que calcule, que halle la presión, el volumen, en los puntos 1, 2 y 3. Esto es del tema anterior, ¿verdad? Pero pues es bueno practicarlo, ¿verdad? Cuando ya le hagan un ciclo con todo esto, volverlo a hacer, ¿verdad? Luego la parte B dice que calcule el calor, el trabajo y el cambio de la energía interna para cada proceso. Entonces esto también ya es conocido, ¿verdad? Ya lo sabemos hacer. Luego la parte C le dice calcula el trabajo neto efectuado por el gas. ¿Qué sería el trabajo neto? Es el cambio de la energía cinética y es la sumatoria de los trabajos en cada proceso, ¿no? Entonces, ese es suma de W, pues se refiere a el trabajo de 1 a 2, más el trabajo de 2 a 3, más el trabajo de 3 a 1. ¿Okay? Bueno, por ejemplo, aquí ya vemos que en el proceso isocórico de 1 a 2, esto es 0, ¿verdad? Entonces, ya sabemos. Pero de 2 a 3 es un proceso adiabático y de 3 a 1 es un proceso a presión constante. ¿Okay?
Entonces vean que el calor, perdón, el calor aquí, como esto es adiabático y es una máquina, ¿verdad? Este es el esquema de una máquina que está operando entre dos depósitos, ¿verdad? Esta es la M. Entonces este es el depósito que está a temperatura mayor y este es el depósito que está a la temperatura menor, ¿verdad? Los subíndices eran de caliente y frío, ¿verdad? Ok, entonces, pues si es una máquina, el calor debería estar entrando por aquí, en este proceso, en el proceso de 3 a 1. Y debería, bueno, corrección, no me paso. Sinceramente no estoy seguro, yo creo que entra por aquí. Bueno, lo que les quiero decir es que si entrara por aquí, ¿verdad? Ya sabemos que entra por aquí, digamos, porque esta temperatura es mayor que esta. Entonces, al hacer esta diferencia de temperatura, ¿qué me va a dar? Me va a dar positivo. Entonces, es calor absorbido por el sistema, en este caso por el motor. Ese sería el QH. ¿De acuerdo? Y en este caso, vean que esta temperatura en 1 es 300 y la temperatura en 3 es ¿cuánto? 492. Entonces, cuando yo hago 300 menos 492, me va a dar negativo. Quiere decir que el calor es cedido por la máquina en el proceso de 3 a 1. O sea, que aquí ya podemos decir con seguridad que el QH es el Q en el proceso de 1 a 2. Yo lo había dicho mal, ¿verdad? Y el QC es el proceso, el calor cedido en el proceso de 3 a 1. ¿No? ¿Por qué? Porque este es positivo y este es negativo. ¿De acuerdo? Profesor, Dígame. eso es para este caso particular, ¿verdad? Porque podría darse el caso que digamos, baje la temperatura, pero sea por el trabajo cedido, tal vez, como que sea trabajo sin recibir calor, digamos. Sí. O tal vez la suma de los dos. Bueno, habría que ver el caso, ¿verdad? Habría que ver pero puede pasar un caso así, ¿verdad? Ok. Ver qué datos tenemos, ¿verdad? Digamos, siempre es diferente, digamos, para el proceso ISO a presión constante, sería así. Sí, al isobárico. Isobárico, sí. Sí, los calores sí son diferentes, dice usted. Ajá, correcto. Sí, son diferentes, sí. Y entonces, en este ciclo, uno lo que tiene que tener cuidado es que, digamos, aquí no solo hay un proceso, es decir, depende de la forma del ciclo, puede ser que haya al menos 2 sitios por donde la máquina absorba calor. Por ejemplo, si es un ciclo cuadrado, ¿verdad? Entonces es posible que entre por aquí y entre por aquí. Entonces haya que sumar esos dos. Y salga por aquí y salga por aquí. Entonces la suma de estos dos me da QC y la suma de estos dos me da QH. Entonces depende, digamos, de si es un ciclo cuadrado, o sea, que tiene 4 procesos o uno que tiene 3 procesos. Ahora, si aquí esto no fuera, ahora que usted hace esa pregunta, voy a aprovechar porque me acaba de recordar algo. Si esto no fuera diabático, es decir, si este fuera isotérmico, ¿qué pasaría entonces? El calor entraría por aquí y entra por aquí también. O sea que el calor de 1 a 2 más el calor de 2 a 3 son la suma de ellos me da el QH. Y solamente saldrían por aquí, de 3 a 1. Pero como este es adiabático, pues por aquí no entra ni sale calor. Ajá, esa era la pregunta que tenía hecho. Sí, sí. Okay. Sí, que podía ser que dos, digamos, como que lo que entra fuera solamente los dos de arriba y saliera en el... Exacto, se puede, sí. Si el proceso fuera isotérmico, pasa eso. Entonces habría que sumar el calor de 1 a 2 y el de 2 a 3. Muchas gracias. Bien, entonces, ya que no hemos resuelto el problema, o sea, es decir, apenas estoy comentando algunas cosas, pero hay cosas que prefiero plantearlas para que ustedes después lo intenten resolver. Ok, le pide el trabajo neto. Le pide también, vean la pregunta que hace, calcule el flujo neto de calor de la máquina en un ciclo. El flujo neto de calor. Cuando le dice el flujo neto, el flujo neto se refiere a la sumatoria de los flujos. O sea, que hay que sumar todo. El Q de 1 a 2 más el Q de 2 a 3, que ya sé que es 0, más el Q de 3 a 1, que no lo es. No es 0. Pero aquí no. Si es un proceso isotérmico, como dijimos ahora, no es 0.
Ahora, la otra cosa es que hay que tener cuidado con estas preguntas, porque le pueden decir cuál es el calor neto absorbido por la máquina. ¿De acuerdo? Entonces, si es el calor neto absorbido por la máquina, solamente se refiere al 1-2. O que le digan cuál es el calor neto cedido por la máquina. Es solamente el proceso 3-1. Entonces, cuidado, porque en las preguntas de la plataforma aparece eso. Le dice solamente cuál es el calor neto. Le dice sume todo. Pero si le dice el calor neto absorbido, se refiere únicamente al QH. O el calor neto cedido se refiere únicamente al QC. Bueno, ¿qué más dice el problema? La parte E dice que determine la eficiencia térmica de la máquina y compárela con la de una máquina de Carnot que opera entre las mismas temperaturas mínima y máxima. O sea, le está diciendo que hace la eficiencia real de la máquina y que calcule la E de Carnot. Vean que para calcular la E de Carnot no hace falta hacer el problema. O sea, no hace falta hacer todo esto. ¿De acuerdo? Esta última respuesta yo la puedo dar ya de una vez. ¿Cuál sería la eficiencia de Carnot de esta máquina? Recuerden que es 1 menos TC de pH, pero es mejor aprendérsela así: 1 menos la temperatura mínima en el ciclo de operación y la temperatura máxima en el ciclo de operación. Entonces así es más rápido, ¿verdad? Porque la eficiencia de Carnot es 1 menos. Y yo busco de esas tres temperaturas cuál es la menor. De la menor ahí son 300. ¿Y la mayor cuál es? 600. Y eso me da 1 menos 0.5 y la eficiencia de Carnot es un 50%. Ya está, ahí tenemos la respuesta de la eficiencia de la máquina de Carnot. Ahora, para calcular la eficiencia de la máquina real, que tiene que ser, en este caso, ¿cómo tiene que ser? ¿Mayor o menor? Menor. Tiene que ser menor, ¿verdad? Entonces, pues hay que calcularlo utilizando la definición de la eficiencia, ¿verdad? Que era un trabajo de la máquina, en este caso es el trabajo neto, entre el QH, que en este caso es el Q12. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a poner las respuestas. Ustedes lo van a hacer, a practicar. Voy a borrar por aquí para poner las respuestas. Entonces, la presión en 1 a mí me da, bueno, ya da, es una masa, ya se la dio el problema. Lo que hay que calcular es el V1. El V1 da 8.62 por 10 a la 2 otros puntos. Okay. La presión 2 a mí me da 2.03 por 10 a la 5. A ver si lo digo bien. 2.03 y por 10 a la 5 pascales. El volumen en 3 me da 14.1 por 10 a la menos 3. Vean que la presión en 1 es igual a la presión en 3. Porque es un proceso isobárico. Y el volumen en 1 es igual al volumen en 2, porque es un proceso isocórico, ¿verdad? Ok, los calores. En el proceso de 1 a 2, el calor a mí me da 2180.
En el proceso de 2 a 3, el Q es 0, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? El trabajo a mí me da, estamos en el proceso de ¿qué? De 2 a 3, ¿verdad? Ese trabajo a mí me dio menos 780. Menos 780. Y en el proceso de 3 a 1, ya con esto uno llega, ¿verdad? En el proceso de 3 a 1, el calor me da menos 1960. Y de 3 a 1 dijimos que es, si las temperaturas son, la temperatura en 1 es menor que en 3, ¿verdad? Pues está bien, negativo. ¿Okay? Y el trabajo me da 560. Menos 560. Es una expansión, ¿verdad? Recuerden que las expansiones son negativas, ¿verdad? Porque es trabajo que hace el sistema sobre el entorno. Entonces, estamos bien con los signos, ¿verdad? Ok, ya con eso se puede calcular lo demás, el cambio de energía interna, ¿verdad? Entonces, la eficiencia a mí me dio, bueno, el calor neto, el trabajo neto me da. El trabajo neto me da 220. 220. Y el calor neto tiene que dar ¿cuánto? ¿Cuánto creen ustedes que debería dar? En la parte de... El cambio de energía interna de un ciclo, ¿cuánto es? 0, ¿verdad? Entonces recuerden que el cambio de energía interna es el Q neto más el W neto, ¿verdad? Entonces tiene que tener la misma magnitud y el signo ser opuesto. Entonces, en este caso, el Q tiene que ser menos 220. O sea, tiene que cerrar, ¿verdad? O aproximadamente tiene que ser parecido, ¿verdad? Pero no puede ser que aquí de 220 aquí abajo de, no sé, 95. Porque recuerden que el cambio de energía interna del ciclo tiene que cerrar, ¿verdad? Tiene que dar 0. Estos problemas cuando son algebraicos, ¿verdad? Es decir, cuando se manejan solamente con símbolos, dan muy bonitos, o sea, da todo bien. Todos los el delta E da 0 del ciclo y el delta S también. El problema es cuando se trabaja con números, como por ejemplo en este caso. Hay que tener cuidado a la hora de uno, el uso de las cifras significativas, ¿verdad? Porque si no le van a quedar cantidades, es decir, que se alejan un poco, ¿verdad? Simplemente es redondear bien, eso es todo, ¿verdad? Y mantener siempre el mismo número de cifras significativas. Pero aquí yo le estoy dando 220, pero podría ser que cuando ustedes lo hagan, ahí le dé, no sé, 219.1. Está bien, ¿verdad? Es el manejo de las cifras. Okay, y la eficiencia de la máquina, porque ya sabemos la eficiencia de Carnot, la máquina a mí me dio 10.1. La eficiencia de la máquina me dio 10.1. O sea, la real, ¿verdad? Entonces que cuando decimos de la máquina nos referimos a la eficiencia real. 10.1%. O 0.1. Bueno, entonces este problema se los dejo para que lo hagan, ¿verdad? Para que practiquen. Y, bueno, y otra cosa que no pedimos, el cambio de entropía, ¿verdad? También lo podemos volver a calcular aquí, ¿verdad? Vean que los 3 cambios tienen que darme 0, ¿verdad?
aquí es un proceso a presión constante, aquí es un proceso a volumen constante, o sea, aquí es un NCP, logaritmo natural de T final entre T inicial, aquí es un NSV, logaritmo natural de T final entre T inicial, y de 2 a 3 es un proceso adiabático. Entonces, ¿qué dijimos? Como es un proceso adiabático, el cambio de entropía de 2 a 3, ¿cuánto vale? 0. ¿Okay? Entonces es muy sencillo, porque si este me da menos 5.6, y el otro me tiene que dar 5.6 o algo cercano, porque tiene que cerrar, ¿verdad? El ciclo tiene que dar 0. Bueno. Bueno, vamos a hacer el caso de una mezcla. Los primeros problemas que habíamos hecho, hicimos con el principio de calorimetría, ¿verdad? Entonces aquí en el principio de calorimetría va a ser igual, es decir, nos van a pedir que calculemos la temperatura de equilibrio o que calculemos la masa de hielo que se funde y verificar si queda o no, ¿verdad? Y después de eso le dice que calcule el cambio de entropía total de la mezcla. Entonces es la suma de cada cambio de entropía debido a cada una de las transferencias de calor, ¿verdad? Y esas transferencias son por diferencia de temperatura o por cambio de fase. Entonces este problema que tengo aquí es un calorímetro de aluminio. Con una masa de 200 gramos. Contiene 500 gramos de agua. Que está a 8 grados Celsius. Y se le agrega una masa desconocida de hielo. Que viene de un congelador o de una refrigeradora que está a menos 7.5 grados Celsius. Y le dan la temperatura de equilibrio. La T de equilibrio es 10 grados Celsius. No, 5.4. Está por encima del 0. Quiere decir que la mezcla resultante no tiene agua y hielo, ¿verdad? Es decir, lo que quedó fue agua líquida, ¿verdad? Bueno, entonces lo que nos pide es que, primero, que haya la masa del hielo. O sea, las incógnitas son la masa del hielo. Y esa es la parte A. En la parte B le dice que el cambio de entropía del sistema. ¿Okay? Entonces, estos problemas de mezclas, igual hay que calcular, bueno, aquí le dieron la temperatura
fuera de equilibrio, por lo tanto le están pidiendo la masa de hielo que se agregó y que se fundió, ¿verdad? Entonces aquí esta parte es volver a hacer lo del principio de, volver a usar el principio de calorimetría, ¿verdad? Entonces aquí es bueno hacer un gráfico, ¿verdad? Donde uno ponga todas las transferencias de calor, ¿verdad? Para no dejar nada botado. Donde tengo muy bien. Un momento, ya se me perdió. Este problema creo que lo tengo mal hecho. Sí, vean, jóvenes, este problema vamos a dejarlo pendiente. Para ser franco, lo tengo, sí lo tengo, pero lo tengo, es decir, este problema era un problema de examen viejo y no sé si faltan datos realmente, porque la solución que tengo ahí está con un signo de interrogación. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a dejarlo así, para que si me pongo a hacerlo, capaz que falta algo y entonces, pues sí, sinceramente no sé si está completo o no. Entonces, voy a dejarlo ahí pendiente, ¿verdad? Para hacerlo después. Y entonces, mejor pasamos a ver otra cosa. Voy a anotarlo para saber qué es esto. Entonces, en la otra clase lo planteamos. Igual va a quedar ahí. Ok. Esto lo vamos a ver pendiente. Pero, sin embargo, sí quiero comentarlo de esta parte de una mezcla. Digamos, en el caso de una mezcla, cuando yo tengo, por ejemplo, un calorímetro,
resulta que yo en esa mezcla del Q lo puedo calcular como MC por delta T, ¿verdad? Debido a un cambio de temperatura. O lo puedo calcular como el Q igual a M, MCL, recuerden que es un L de fusión, un L de vaporización. Igual, los L's en sentido contrario, ¿verdad? El de condensación y el de solidificación tienen el mismo valor, pero con signo negativo. Ahora bien, todos los calores que sean debidos a un MC delta T, el cambio de entropía, dijimos ahora que es un MC logaritmo natural de temperatura final entre temperatura inicial. Esa temperatura final es la temperatura de equilibrio. Por eso en estos problemas uno necesita, por ejemplo aquí, le da una temperatura de equilibrio. Lo que no estoy seguro es si el calorímetro lo están incluyendo. Esa es la, ya ahora me recordé. El problema es posible que no tomen en cuenta el calorímetro. Sin embargo, le están dando la masa, ¿verdad? Y en el caso del calor latente, este común es el ml de fusión, que sería positivo. O sea, el L es positivo, más el L de fusión. O puede ser el L de vaporización, que también sería positivo. Si vamos de izquierda a derecha. Ahora, si vamos en sentido contrario, ese Q sería M por menos LD, si es vaporización, ahora sería condensación, ¿verdad? Condensación. Y el otro sería el M menos L de solidificación. Profe, ¿por qué es que no toma en cuenta el calorímetro? Es que me parece que faltan datos. Sí lo debe tomar en cuenta. Es que algunos de estos problemas, si no le dan la masa, no toman en cuenta el calorímetro, pero ahí se la están dando, ¿verdad? Lo que pasa es que en este problema, recuerdo que yo lo hice y no me dio, es decir, no me dio la masa que se supone que da. Entonces me quedé con esa duda. Y entonces ahora que lo pongo, aparece el problema que no lo he resuelto bien, ¿verdad? Entonces, intenten hacerlo así como está, y me dicen, a ver, es decir, cuánto les da la masa. Yo lo voy a volver a hacer, a ver, pero me parece que, no sé si es que lo estoy confundiendo con otro problema, realmente, pero la solución que tengo ahí la tengo marcada como con un signo de pregunta. Y cuando le pongo un signo de pregunta es porque yo sé que no estoy completamente seguro o falta algo en el problema, no sé, o no llegué a la respuesta que se supone que, perdón, que debería dar. Bueno, entonces aquí la idea es que para calcular el cambio de entropía del sistema, yo necesito calcular todos estos cambios de entropía. Entonces, cada uno de estos es un M, su ML correspondiente, dividido entre la temperatura en el cambio de fase, ¿verdad? Que son 0 grados Celsius o 100 grados Celsius, ¿verdad? Dependiendo de dónde esté, ¿verdad? Pero entonces habría que tomar en cuenta todos esos, ¿verdad? Al menos habrán dos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo vapor y lo bajo a vapor a, qué sé yo, a 130 grados y lo bajo a 100, ahí hay una transferencia de calor debido a un cambio de temperatura. Pero cuando ya lo tengo en 100, hay un cambio de fase, un L de vaporización, ¿verdad? O en este caso, un L de condensación. Si lo que tengo es vapor, ¿verdad? Vengo bajándole la temperatura, lo voy a condensar, ¿verdad? Profe, esa temperatura que está debajo del ML, para el caso, bueno, calor latente, para el caso del cambio de la entropía, el cambio de fase. ¿Cuál temperatura? Esa. Ajá. Es la del cambio de fase. Son 0 grados Celsius o 100 grados Celsius. Ah, ok. Pero aquí hay que tener cuidado la dirección en la que voy, ¿verdad? Es decir, porque puede ser que tenga hielo, que lo estoy fundiendo, y lo convierto en agua y luego lo gasifico. O puede ser que tenga un gas a una temperatura superior a 100 y más bien lo vengo condensando, lo vengo enfriando para convertirlo, hacerlo líquido. O puede ser que tenga las dos cosas, ¿verdad? Puede ser que tenga hielo, en la mezcla puede haber hielo, agua y vapor de agua, ¿verdad?
una especie de punto triple. Y entonces tengo las tres cosas y quiero calcular algo ahí, la masa que se condensa del vapor, o la masa del hielo que se funde, o la temperatura de equilibrio. ¿Verdad? Entre más cosas tiene la mezcla, más términos van a haber de calor. Lo cierto es que por cada Q, ya sea debido a un delta T o a un ml, va a haber un delta S. Entonces, si aquí hubieran, qué sé yo, 5 calores, pues ya yo sé que hay 5 términos para delta S. ¿Verdad? La cosa es identificarlos bien, ¿verdad? ¿Cuál es cuál? O cuál corresponde para cada delta S. Pero entonces yo voy a hacer ese problema nuevamente y lo reviso bien y entonces les cuento a ver qué fue lo que pasó, ¿verdad? Porque, es decir, no estoy seguro realmente si el problema ese está bien o no. Bueno, jóvenes, entonces vamos a quedar aquí y entonces continuaríamos el jueves. Yo creo que el jueves acabo con esto de cambios de entropía y entonces pasaríamos o empezaríamos con el capítulo de los mecanismos de transferencia del calor. Para ver si la próxima semana ya vamos terminando, ¿verdad? Entonces, bueno, por hoy quedaríamos aquí. Tengo pendiente por ahí una pregunta que me hicieron de un problema ahí. No lo he hecho, no me ha dado tiempo, ¿verdad? Voy a ver si en estos días me siento y enseguida que lo resuelvo, les contesto a los que me han hecho la pregunta esa, ¿verdad? No se me ha olvidado, lo tengo ahí anotado. Entonces, en cuanto lo tenga, ¿verdad? Les contesto para que sepan a ver qué pasó con esa pregunta. Entonces, quedaríamos aquí por hoy. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Okay, hasta Profe, luego. ¿cuánto es lo que debería dar ahí en ese problema? Usted no tiene ahora el dato. Perdón, en este problema. Sí. Debería dar, déjenme ver la solución. Dice 15.2 gramos. Pero no estoy seguro. Ok, gracias. Háganlo y me cuentan por ahí el jueves a ver qué. Por lo menos esta parte, la masa de hielo, sí la pueden hacer, ¿verdad? Porque es de la parte del tema anterior, ¿verdad? Está bien. Bueno, entonces quedamos aquí. Hasta luego, jóvenes.